Bueno, acá estamos reunidos para explicar la entrega de semana 5 de la materia de persistencia y datos transaccionales. El tutor es Diego Oliveros. Como tal, estamos acá reunidos los integrantes del grupo, los que hemos participado en el desarrollo de la actividad. Somos los siguientes: Jenny Paola Londoño Aristizábal, Gabriel Orozco Castaño, Tomás Perry, Jair Andrei Panqueva Prieto, que soy yo. Y lo ideal es dar una explicación general de lo trabajado en cuanto al modelo de entidad-relación que se hizo. En este caso se utilizó el motor de base de datos MySQL. Es un motor de base de datos, es una base de datos relacional y es con lenguaje SQL. Como tal, el modelo de entidad-relación que se plantea en la guía para implementar es de recursos humanos. Entonces se generaron las diferentes tablas en cuanto a la creación pues primero la base de datos, segundo, pues la creación de las tablas con sus atributos y la relación de cada una de las tablas por las llaves foráneas y pues su relación de uno a muchos, y bueno, la integración para que la información quede de una manera correcta y referencial. Como tabla principal nosotros tenemos y se creó la tabla de empleados. En este caso, bueno, cabe aclarar que para todas las tablas tiene su llave primaria, su PK o su primary key, que es el ID de cada una de las tablas, y estos ID son autoincrementables. Entonces por tal motivo no se pueden repetir y pues, no va a generar una duplicidad de información. En el caso de empleados, que es la tabla principal, esta tabla tiene los atributos de primer nombre, segundo nombre, el correo, la fecha de nacimiento, el sueldo y la comisión del empleado. Esta tabla, como es la principal, tiene relación con la tabla histórica, la tabla de cargos, la tabla de departamentos, y tiene relación, digamos, esta misma tabla con ella misma tiene una relación también de uno a muchos. Entonces, bueno, en relación en cuanto a la tabla de cargos, pues la relación entre empleados y cargos es de cargos hacia empleados de uno a muchos, en el cual un cargo lo puede tener varios empleados. Entonces, esta relación quedó de esa manera. En cuanto al histórico, pues empleados tiene una relación de un empleado, tiene varios históricos. Entonces, el histórico viene siendo como una tabla de trazabilidad donde tiene la relación de uno a muchos. Esta tabla, digamos, de histórico, pues se dejó como atributo la fecha de retiro, y ahí se guarda todo el histórico relacionado pues al empleado. En la tabla, digamos, la relación entre empleados y departamentos, un departamento puede tener muchos empleados. Entonces, ahí la relación va en dirección de departamentos hacia empleados de uno a muchos. Y ya entre relación entre pues departamentos, también tiene una relación con histórico de uno a muchos. O sea, un departamento también tiene varios históricos, y el mismo departamento, una localización, la relación entre localización y departamento es de uno a muchos en dirección de localizaciones hacia departamentos. Entonces una localización puede tener varios departamentos. La llave, en este caso el foreign key, pues se crean localizaciones para dejar la relación contra departamentos. En cuanto a ciudad, también pues, la relación de ciudad viene con localizaciones. Una ciudad puede tener varias localizaciones, y de países hacia ciudades, un país puede tener varias ciudades. Igual la relación es un país, pues de uno a muchos, y de esta manera completamos el diagrama entidad-relación, que es la explicación general del modelo que se trabajó. Como lo menciono, pues esto a nivel de código, pues se trabajó con MySQL, y ya la parte técnica nos la va a explicar nuestro compañero Tomás. Bueno, entonces nosotros, como explicamos, ayer hicimos el modelamiento de la información usando el motor de bases de datos MySQL, usando el lenguaje SQL. Entonces yo voy a hablar un poco sobre las principales tablas y los comandos que usamos para poder crear las tablas y los registros. Entonces acá la tabla más importante obviamente pues es la tabla de empleados, que contiene pues una serie de atributos
y contiene pues una serie de llaves foráneas o foreign keys. Y para poder crear esta tabla usamos el comando create, pues especificamos pues que vamos a crear una tabla, o sea create table, el nombre de la tabla que se llama empleados, y esta tabla contiene pues una llave principal, que en este caso es el identificador del empleado, y la palabra clave autoincrement para especificar que cada vez que se inserten nuevos registros en la tabla, el sistema gestor va a hacerla automáticamente, va a incrementar el valor del identificador. Además de esto incluimos otros atributos como el primer nombre, que es del tipo varchar de máximo 255 caracteres, que también no puede ser nulo. El segundo nombre, que también es un tipo varchar con máximo 255 caracteres, con la posibilidad de que sea nulo porque no todos los empleados tienen un segundo nombre. Un correo, que es empleado email, también del tipo varchar. Fecha de nacimiento, que es un tipo date, que no puede ser nulo, todos los empleados deben tener una fecha de nacimiento. El sueldo, que es un entero, también no puede ser nulo. La comisión del empleado, que es del tipo entero. El identificador del cargo, que va a ser la llave foránea que va a asociar la tabla empleados con la tabla cargos, y el identificador del departamento, que también va a ser una llave foránea que va a asociar la tabla empleados con la tabla departamentos por medio de la llave principal de la tabla departamentos, que sería pues el identificador del departamento al que pertenece el empleado. Para poder insertar los registros usamos el comando insert, que nos permite insertar una serie de datos, especificando en orden los tipos de datos que vamos a insertar en las columnas. Entonces especificamos el nombre de las columnas, que en este caso pues sería el primer nombre, el segundo nombre, el correo, la fecha de nacimiento, el sueldo, la comisión, el identificador del cargo y el identificador del departamento, que son las claves foráneas. Y después usamos el comando values y vamos insertando cada registro con los valores en orden, para poder generar, como podemos ver en la línea de comandos, pues una tabla con los registros de todos los empleados que nosotros ingresamos. Además de esto, también nosotros hicimos pues la tabla históricos y la tabla cargos, que contienen básicamente los identificadores por lo menos para la tabla de los cargos, pues el identificador del cargo, el que hace referencia, como podemos ver acá, que también es del tipo entero, not null, y tenemos pues la palabra clave autoincrement, que va a hacer que cada vez que se añada un registro se incremente pues ese entero para poder identificar el tipo de cargo. También está el atributo cargo nombre, que es el nombre del cargo, el sueldo mínimo del cargo, que es un entero, no puede ser null, no puede estar vacío, qué pena, y lo mismo pues el sueldo máximo de ese cargo. Y acá especificamos pues que la llave primaria va a ser el identificador que especificamos en la primera entrada. Esta tabla pues no tiene llaves foráneas, entonces podemos ver acá en la línea de comandos que tenemos pues una columna con los identificadores y tenemos pues el nombre de cada tipo de cargo, cada tipo de departamento. Esa sería la tabla de registros de la tabla de los cargos, y como podemos ver pues tenemos un nombre del cargo, el sueldo, que es del tipo entero, el sueldo máximo, que también es del tipo entero, y podemos ver que la llave principal pues es cargo _ID. Para poder hacer la inserción de registros usamos el mismo comando, insert into, el nombre de la tabla, y acá vamos especificando los nombres de los atributos en orden, y vamos separando por medio de comas las entradas que vamos a insertar en la tabla
de los cargos que hacen referencia pues a cada entrada individual con pues todos los valores de los nombres de las columnas en orden. Entonces tenemos administrador, porque ese es el nombre del cargo, el sueldo mínimo, que es un entero, y el sueldo máximo, que es un entero también. Y como podemos ver, no estamos incluyendo el valor del identificador, porque el identificador se inserta automáticamente cada vez que insertemos los registros individuales. Y para poder visualizar toda la información almacenada en la tabla de cargos, usamos el comando select asterisco, que quiere decir que va a seleccionar absolutamente todos los registros de la tabla y nos va a permitir visualizar los registros individuales, como podemos ver en la línea de comandos. También pues hicimos la tabla histórico. La tabla histórico pues tiene las mismas características, se crea usando el comando create table, el nombre de la tabla, y acá tenemos pues la llave principal, que sería un entero, que se llama end-ist raya abajo id. Tenemos pues una fecha de retiro del tipo date, una llave principal, que en este caso pues sería la clave, pues los valores de la primera columna que nosotros hicimos, que pues es end-ist raya abajo id. Y tenemos pues las dos llaves foráneas, que serían el identificador del cargo asociado pues al registro histórico y el identificador del departamento al que pertenece el empleado, que está asociando la llave principal del cargo, usando pues la llave principal de la tabla cargos. Asimismo pues hacemos todo el proceso de inserción de los registros usando la palabra clave insert, y pues insertamos toda la información de los históricos de cada empleado, pues como podemos ver acá. Entonces ahora mi compañero va a explicar un poco el resto de las tablas que nosotros hicimos, que son países. Otra de las tablas que hicimos es la tabla países, ¿cierto? En la cual nosotros, bueno, primero tenemos que tener un incremental en el país ID, que automáticamente pues se va realizando. Tenemos también el nombre del país, es tipo varchar, con una capacidad de caracteres de 255, y también tenemos una llave primaria, que en este caso es pues país ID. Ahí en la gráfica, pues en el cuadro que estamos viendo, vemos ya pues designado como tal el país, el tipo y pues el resto de información. Acá creamos una otra tabla también, es la tabla ciudad. En esta tabla ciudad volvemos otra vez a tener el incrementar, volvemos a tener el ciudad nombre pues con 255 caracteres, la llave primaria de ciudad ID, que es una llave primaria pues para súper importante como identificador del registro, y tenemos también el ciudad país ID, que no puede ser vacío. En esta tabla de ciudades hace una relación con un foreign key a través de la referencia países. Eso quiere decir que cada ciudad país ID pues tiene que estar referenciado hacia un país ID. Eso es lo que nos muestra esa parte. Y posteriormente también tenemos el de la localización, la tabla de localización, donde el incrementar, el autoincrementar, pues resulta siendo súper importante acá con el resto de las tablas. También tenemos una tabla, una llave primaria, que es localización-ID, y tenemos también una dirección que no puede ser nulo, pues porque cada empleado va a tener que colocar pues su dirección, va a necesitar una dirección de donde vive, el cual es de tipo varchar, que no puede superar más de 255 caracteres. Bueno, tenemos también la localización ciudad, que debe ser un entero, y hacemos otra vez referencia a través de foreign key hacia la ciudad, y identificado pues con ciudad-ID.